tengo que optar, como siempre, por ver lo que escribí o por verlos a ustedes. Así que voy a optar por ver lo que escribí, así que no los veo. Realmente los veo a todos iguales, eso es casi un don espiritual, ¿no? No hago diferencia. Cuando uno tiene que hablar, y eso que esta vez había así un mes y pico, pero en este mes y pico cambié tantas veces. Primero iba a hablar sobre la iglesia perseguida, que es un tema que me toca muy de cerca, no porque me persigan a mí, sino porque recibo de hermanos que están sufriendo. Después iba a hablar del propósito eterno de Dios, que también es muy importante. Profundizar, ¿no? Porque todos sabemos, el propósito de Dios es una familia de muchos hijos iguales a Jesús, pero no es así nomás, hay que profundizar un poquito. Una familia, muchos semejantes a Jesús, hay para hablar un montón. Después me pareció que teníamos un tema importante que siempre, saben los del grupo casero, que de vez en cuando lo nombro, que es la armadura de Dios. Y bueno, en eso estuve trabajando hasta el viernes, pero ayer sábado a la mañana me levanté, estaba en el baño por ducharme y de golpe me vino un borbollón de cosas que, bueno, al final, ahora voy a aclarar de qué, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del propósito de la armadura de Dios porque se me complicaba mucho. Pero sí voy a hacer algún comentario sobre eso porque creo que Dios me lo marcó y si Dios me lo marcó, mejor que diga algo. Después, para que lo piensen. Lo primero que me había venido era sobre los héroes de la fe. Todos sabemos que en Hebreos 11 habla de la fe, la certeza, lo que no se ve, la esperanza. Y después nombra un montón de héroes y todos decimos, qué bárbaro. Este recibió a su hijo muerto, el otro lo cortaron por la mitad. Qué fe, qué bueno, héroes de la fe. Yo creo que, como dice Salomón, cuando habla de todo tiempo pasado fue mejor, no es bueno pensar así. Entonces yo me pregunto, a esto fue mi pensamiento que venía ayer, ¿no? Que esos héroes de la fe están hoy en día. Hay héroes de la fe, hay héroes de la fe. Yo casi le aconsejaría acá a la librería que compren la colección Jucún, de contemporáneos nuestros que están poniendo su vida para el Señor. Están poniendo, que han puesto su vida, que han con 20, 25 años han ido al medio de la selva. Y esto no es para algunos especiales, la misión es para todos. Yo quiero comentarles algo. Todos los cristianos estamos en misión, ¿o no? ¿O no? O hay cristianos que son, digamos, de la reserva. ¿Vieron como el ejército? Uno termina, en su momento, terminaba la conscripción y quedaba como la reserva. ¿Alguno acá es cristiano de la reserva? ¿Alguno está jubilado? ¿Alguno se jubiló? No. Yo sí me jubilé, pero de mi trabajo. Pero del Señor, este pasaje de Hebreos 11 no terminó. Sigue escribiéndose, sigue escribiéndose, sigue escribiéndose. ¿Qué es un héroe? Es alguien que se juega por aquello que cree. Está dispuesto a todo por lo que cree. Hermano, ¿estamos dispuestos a todo por lo que creemos? Esto no es lo que voy a hablar ahora, y este es como digamos, ¿vieron cuando uno va a una pizzería, a un restaurante, que le traen un platito con algunas cositas para que vaya? Bueno, esto es esto. Hechos 28. ¿Cómo termina Hechos 28? Pablo estaba en una casa alquilada y predicaba. Hermanos, hoy se está escribiendo Hechos 29.
Hoy se está escribiendo Hechos 29 y lo escribimos nosotros, o lo tendríamos que escribir nosotros. Otra palabra que me había venido ayer, me vinieron como borbotones. Estábamos en la horita feliz, yo estaba en la puerta, soy el portero. Y cada vez que me venía algo me mandaba un mensaje a mí mismo para poderlo tener, porque si no me olvido. La otra cosa que me había venido es cuando Jesús dijo que Él es el pastor de las ovejas y el que es el asalariado, es cuando ve el lobo venir, se va. Uno dice, bueno, Jesús es el pastor, nosotros no. Bueno, yo les quiero decir que yo entiendo que todos nosotros somos el pastor. Todos nosotros somos el pastor. Claro, nosotros no estamos acostumbrados ni a tener ovejas, ni quizás ni haber tocado jamás una oveja. El asalariado es alguien que cobra, pero cuando está, el compromiso es hasta ahí. Y yo lo quiero llevar este pasaje, ayornarlo un poco, al trabajo, hoy. El pastor es el dueño de la empresa. El asalariado es el empleado. ¿El asalariado qué hace? Vacaciones pagas, aguinaldo, sábado y domingo libre, feriado. Cumplo mi trabajo y listo. El dueño no tiene horarios. Bueno, hermanos, nosotros somos los dueños, somos los hijos del dueño, ¿o no? Somos los hijos del dueño. No somos los asalariados, hermanos. No somos los que cobramos un sueldo para servir al Señor y cuando la cosa se pone fea, no voy. Acuérdense de las bodas que el Señor llamó y uno le dijo, me casé, el otro tengo una yunta de bueyes. Claro, yo nunca compré una yunta de bueyes, nunca vi un buey. Vi toros, pero bueno, el buey es algo parecido. No vamos a entrar en ese detalle. Pero, ¿qué excusa tenemos nosotros para no servir al Señor? ¿Qué excusa tenemos, hermanos? Discúlpenme, pero esto es así. ¿Cuántas cosas ponemos delante del Señor? ¿Soy el asalariado o soy el hijo del dueño? ¿Estoy metido en la obra o simplemente trato de cumplir a ver si cuando me voy de acá el Señor me dice buen siervo? A veces uno se pregunta, ¿me dirá buen siervo? Porque ¿qué estoy haciendo? Podemos ser a veces tan creídos de pensar que nos va a decir buen siervo si yo me paso todo el día haciendo lo que a mí me parece. Si yo escojo lo que Dios me dice, esto me gusta, esto no me gusta. Ayer hablábamos con una hermana y yo le decía, bueno, vos tenés, por ahí en la iglesia dicen, necesitamos gente para que haga, supongamos, una obrita de teatro. Y necesitamos otro que le vaya a limpiar el baño. ¿A dónde nos enrolamos? En la obrita, seguramente. Estamos con Irene. Pero debo estar donde Dios me dice. Jesús tiene otra idea completamente distinta. Dios nos llama a un compromiso, hermanos. Y esto lo tenía que decir, discúlpenme, porque esto no es lo que hoy voy a decir. Pero si no lo decía, iba a quedar en falta con el Señor. Y a veces, yo les confieso, yo le decía a Lili, no voy a decir nada, ¿para qué me voy a complicar la vida? ¿Para qué me voy a complicar la vida? Pero ya está, se los dije. Y me lo digo, porque a mí también me pasa, A mí también me pasa. Yo también quiero las vacaciones pagas. Yo también quiero el feriado del fin de semana. Yo también tengo compromisos aparte de la iglesia. Pero no puedo perder de vista ese propósito eterno de Dios, de una familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Semejantes a Jesús. Amén. Ahora voy a hablar de lo que quiero que leamos. Efesios capítulo 6,
versículos 10 al 20. Esto en nuestra versión Reina Valera figura como la armadura de Dios. Quizás muchos van a decir, bueno, pero eso ya lo tenemos conocido. Sí, tenemos conocido. Quizás como lo tenemos conocido como el propósito eterno, ¿no? Tal cosa, tal otra y tal otra. Tenemos la armadura, tenemos el cinto, la espada, el escudo, el yelmo. Pero yo quiero que meditemos en cada punto que tenemos acá. A ver cómo estamos haciéndolo. Entonces leamos, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él y como debo hablar. Interesante esto que dice, ¿no? Porque si vamos a lo anterior, el capítulo 5 y 6 de Efesios, habla de un montón de situaciones, ¿no? Dice, despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, desechar la mentira, dejar el enojo, no hurtar, no decir malas palabras, o palabras corrompidas, mejor dicho, ser perdonadores como Cristo nos perdonó. Nos habla de ser imitadores de Dios, a no participar de las obras infructuosas de la carne. Obras infructuosas, uno siempre lee esto y piensa, ¿qué cosa debe ser esto, las obras infructuosas? ¿Saben lo que es las obras infructuosas de la carne? Es lo que yo hago y no sirve para nada. Por ejemplo, jugar a la PlayStation 5 horas por día. Digo esto porque la otra vez mis nietos estaban jugando. La verdad que yo eso no la veo ni dibujada. Quizás es divertido. Las obras infructuosas de la carne. Suena muy importante, pero simplemente es las obras que hago cuando se me da la gana y que no sirven para nada. Todo me es lícito, más no todo me conviene, todo me es lícito, más no todo me edifica. En fin. Prosigue Pablo hablando a los esposos, a las esposas. ¿Se acuerdan, no? Efesios 5, 6, principio del 6, a las esposas. Esposas, sujétense a su marido. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Cada uno tome lo suyo. A los hijos, a los empleados. Todo un bagaje de cosas que es la doctrina, ¿no? Lo que tenemos que hacer, la doctrina. Pero después en el versículo 10 de Efesios 6 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esto es en la NBI. Y acá está la vuelta. Todo eso que está anteriormente dicho, lo tenemos que hacer en el Señor. Fortalecidos en el Señor. La obra es de Dios. Dios no nos quiere fuertes en nuestra propia fuerza. ¿Se entiende esto? Pedro le dijo a Jesús, yo no te voy a negar, la fuerza de Pedro, no te voy a negar. Lo negó. Pero cuando Pedro fue un discípulo, terminó
poniendo la vida por el Señor, porque no era su fuerza. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en vos la esperanza de gloria que tenés. No es otra cosa. No es otra cosa. Tengo un montón de libros que hablan de doctrina, tengo un montón, eso es mi fuerza. No, esa no es tu fuerza. Tu fuerza es Cristo. Tu fuerza es el Señor. Por eso Pablo, ocupado por esto, ora por los discípulos en Efesios 5, en Efesios 1, mejor dicho. Es una oración que yo la leo muy seguido y no termino de que me entre en la cabeza. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos llamó. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Bueno, y sigue. Parece que esto no... Pablo vio la necesidad de clamar a Dios para que se entienda. Y es cierto, entendemos. Acá dice que la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos es la que actúa en nosotros. Yo todavía no lo entiendo. O sea, lo entiendo acá, ¿no? Lo repito, lo leo. Agarro, busco la Biblia en el celular y me lo dicen todas las versiones. Pero estoy consciente de la superabundante grandeza de su poder que actúa en mí. Clamemos a Dios cada uno por esto, ¿no? Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Bueno, sigue, ¿no? Pero otra vez, aquel que es poderoso. ¿Quién es poderoso? Dios. ¿Dónde está? Por eso dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, hermanos. No es un hermanito mayor que no tiene poder. Y Judas dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Ahora, si yo ando por donde no ando, por donde no debo andar, y voy a caer. El asunto es si me agarro del Señor. ¿Se entiende, no? Yo puedo andar en la carne, puedo andar en el espíritu. Si yo ando en la carne, o si yo ando haciendo lo que a mí me parece, seguramente no va a actuar esta superabundante grandeza del poder de Dios en mi vida. Lamentablemente. Así que como primer paso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El primer paso es reconocer que lo que es imposible para mí, ¿a quién no le pasó? A Pablo le pasó. Dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque Pablo cuando quiso hacer lo bueno, cuando quiso agradar a Dios, cuando quiso ser buena persona, se dio cuenta que no podía. A mí me pasó. ¿Cuántas veces me encontré enganchado con que no me quería enojar y me terminé enojando? Uno no se da cuenta de esto hasta que intenta hacer algo distinto. Hasta que intenta hacer algo distinto. Cuando intenta decir, yo esto no lo voy a hacer más, se da cuenta que si Dios no obra, no puede. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que eso es pecado. Lo segundo es reconocer que no lo puedo cambiar. Y lo tercero es que Dios en mí haga la obra. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Ahora, para Pablo, volviendo a Efesios, es importante que podamos identificar a nuestro enemigo. Porque si mi enemigo es mi jefe que me trata mal, es mi hermano que me traicionó, es mi esposa, no, esposa nada, con vos nada, todo bien. Es mi esposo, son mis hijos, a mí nadie me quiere, nadie me comprende. Esos no son mis enemigos. Esos no son mis enemigos. Si estamos pensando, tenemos la mira muy abajo. Tenemos la mira muy abajo. Es como en un juego de ajedrez. El peón me comió la torre y yo le digo, ¿qué peón malo? No, no es el peón malo. El que está jugando enfrente sabe jugar. Y acá es lo mismo. El mundo está en manos del diablo. ¿Sí o no? Por eso le dice a Jesús, todo esto que tengo, todo esto te lo doy. Si no hubiera sido que está en manos del diablo, Jesús le hubiera dicho, no, si eso no está en manos tuya. Pero no le dijo nada. ¿Por qué? Porque sí estaba en manos del diablo. Porque Dios puso eso en las manos de los hombres, del hombre y la mujer, cuando los creó, señorá de todo esto, y ellos se lo entregaron al diablo. Cuando decidieron que era mejor hacer la voluntad del diablo, aunque ellos en ese momento no se dieron cuenta, ahora vamos a ir a otro punto de esto, entonces todo quedó bajo la tutela. Nosotros somos la avanzada del reino de Dios en la tierra. En la oscuridad somos la luz. Somos la luz. ¿Sí o no? Sí, somos la luz. Una vez me contó alguien, yo ya lo contesto acá, pero por ahí hay alguien nuevo y no lo sabe. Me contó un hermano que había ido en Estados Unidos a visitar una caverna, en la cual, por supuesto con un guía, ¿no? Todo una cosa muy, como son los norteamericanos, todo bien hecho. Y bajaron como a 300, 400 metros de profundidad. Y de golpe, la guía dice, apaguen todas las linternas. Y cuando apagaron todas las linternas, se hizo la más terrible oscuridad. Porque nosotros esa oscuridad, yo por ejemplo en casa acostamos, apagamos la luz y todo y no se ve nada, pero después a las 3 de la mañana me despierto y está todo iluminado. No es luz, es que no hay siempre hay alguna lucecita, siempre hay no existe esa oscuridad total acá, pero a 300, 400 metros de profundidad, en medio de una cueva, no se veía nada. Debe ser opresor eso. Y la guía entonces sacó una cajita de fósforo y prendió un fósforo, ¿no? Y todo se iluminó. Digamos, un lugar como este, todo se clarificó. Y bueno, es una gracia que hacía la guía. Pero este hermano que estaba me dijo, qué bárbaro. Una pequeña luz, lo que puede hacer. Hermano, ustedes son luz. ¿Cuánto pueden hacer si no estamos debajo de una... Como la Biblia dice, debajo de un almud, nosotros decimos, ¿qué será un almud? Nunca vi uno. Bueno, debajo de una mesa. O adentro de la heladera. ¿Vieron que adentro de la heladera hay una luz? Se prende cuando se abre. Después no. Bueno, somos luz. Pero no somos luz para como la luciérnaga que va con la lucecita ahí prendida. Somos luz para que los que nos están alrededor nuestro puedan ver. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, hermanos. Una vez leí, no sé cuántos miles de personas se mueren en el mundo por minuto. Terrible, ¿no? Y bueno, estamos en una crisis mundial. Están muriendo casi más gente que la que nace. Si yo veo a alguien que va a cruzar la calle y le viene un auto, le grito. Si yo veo a alguien que va camino al infierno, ¿qué hago? Me quedo tranquilo. Vuelvo a decir lo que decía la otra vez. Dios preparó obras para nosotros. Tengo que estar atento. Me voy de vacaciones. Estoy de vacaciones. No, estas son las vacaciones. Soy el asalariado. No estoy de vacaciones para el Señor. Siempre hay algo.
Siempre hay algo. Uno después viene y tiene teléfono de uno que vive en tal misión, uno que vive en Uruguay, uno que vive allá. Porque estamos siempre, no somos asalariados, somos los hijos del dueño. ¿Se entiende esto, no? Somos los herederos del reino. Esto no es para darnos, abran paso que acá llegué. Porque Jesús nos mostró el camino. Él vino para servir. Él vino para servir y dijo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso el mandamiento de Pablo para que podamos tener victoria es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne, ¿no? Yo prefiero, más que decir no tenemos contra carne y sangre, si no tenemos lucha contra personas. Porque a veces carne y sangre, uno puede pensar, yo qué sé, en la carnicería, en esa cosa que de sangre, ¿cómo se llama eso? La morcilla. ¿Sabe qué piensa uno? No, yo morcilla no como, yo como. No está hablando de eso. No tenemos lucha contra personas. Ese que tengo enfrente y que me está haciendo la vida imposible, no es mi enemigo. Ese es alguien que Dios creó para ser su familia y está agarrado por el enemigo. Y yo tengo las armas de luz para destruir la fortaleza del enemigo. Pablo en las Escrituras muchas veces dice que somos soldados. El que milita no... Bueno, no me acuerdo cómo es exactamente ese pasaje, pero bueno, estamos militando, no en un partido político, estamos militando en el ejército del Señor. A Pablo le gustaba, debe haber quedado frustrado, debía querer ser militar y no pudo, porque está siempre con eso. Dice, para que podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Por eso tenemos que tener armadura, porque hay acechanzas. ¿Qué son acechanzas? No me contesten. Una vez en un grupo alguien me preguntó eso y me dejó pagando, porque yo me equivoqué. Decía que acechar era estar mirando, y no es eso. Hay acechando con C primero y hay acechando con S. Y acá es tarea para el hogar, búsquenlo. Acechanzas A-C-E o acechanzas A-S-E. Son dos palabras distintas que el idioma castellano pone parecida para hacernos quedar mal en cualquier momento. Pero acechanzas con S, que es la que está en la Escritura, es un engaño o trampa para hacer daño a alguien. Una trampita. Está Eva en el paraíso, tranquila, dando vueltas por ahí. Adán andaba por ahí también. Adán le habrá dicho, anda a mirar el árbol. ¿Vio cómo son los hombres a veces? Anda a mirar el árbol, a ver si pasa algo. Y Eva fue, vio el árbol y la serpiente, que era el diablo, por eso la serpiente, pero era el diablo, le dice, le cae en el engaño del diablo. Le dice, si comes de esto, no, eso es mentira lo que te dijo Dios. Es mentira. Y Eva cayó. O decía, a nosotros no nos hubiera pasado. ¿No? ¿Cuántas veces el enemigo caemos en las acechanzas? Dice Pablo en otro lado, en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Se disfraza de ángel de luz. Seguramente, a veces viene alguien y me dice, uy, conseguí un súper empleo, que esto, que lo otro. Resulta que después termina trabajando toda la semana, 10 horas por día, le tiene que trabajar el domingo. El engaño del diablo. No está mal trabajar, no digo ahora todos renuncian a su trabajo. Estoy diciendo que tenemos que tener todas las armaduras. Tenemos que tener todas las armaduras justamente para evitar esas acechanzas. Por eso Dios nos da armas. Ese es el punto. O estudiar. Voy a estudiar una carrera. ¿Cuántos años? Y 30 años estudiando. Bueno, fíjate en la armadura, fíjate las armas que Dios te da para ver. Todo me es lícito, más no todo me conviene. Yo qué sé.
Todos saben que yo estudié, y la verdad que muchas veces digo, yo tendría que haber estudiado cerrajero. Sería mucho más tranquilo. Arreglás cerraduras y te vas a tu casa. Y listo. Pero en ese momento nadie me avisó. Nadie me pegó un aviso. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo podemos estar firmes? Porque dicen Proverbios que hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Para eso tenemos la armadura. Ahora vamos a ver qué es esta armadura. Debemos tener toda la armadura, que como veremos no es una armadura material, sino es algo espiritual. Pablo la sacó de los soldados del ejército romano. Y esta armadura nos permitirá resistir en el día malo o prueba, y una vez que la misma acabe, estar firme. Yo siempre digo, si estamos con toda la armadura de Dios, a lo mejor en el día de prueba, a lo mejor si comparamos a la persona como si fuera un edificio, y a lo mejor en el día malo se nos cayó una teja, se rajó un vidrio, pero vamos a permanecer firmes. Si tenemos toda la armadura de Dios. ¿Dónde se compra, no? Quien fuera, pero no es tan fácil. Hay una canción en la que alguien dice, la pastilla de la fe, eso tampoco se compra. ¿Firmes en qué? En la roca, en Jesús, en Cristo. ¿En qué consiste la armadura? Nos habla de un cinto que tenían los soldados romanos. ¿Saben para qué lo usaban? En esa época no era como ahora que se usaban pantalones, todas esas cosas, eran túnicas. Entonces, el soldado tenía ese cinto porque cuando tenía que ir a combatir, ¿se imaginan combatiendo con una túnica? ¿No? Era medio incómodo. Entonces, el cinto era para sostener, levantarse, ceñirse el vestido, tener agilidad, porque no es como ahora que están los soldados de un lado y al otro y se tiran a 500 metros un tiro, sino que estaban uno contra otro con la espada, peleándose. El que vio Espartaco, todas esas cosas, o el Gladiador lo habrá visto. Y también para sostener la espada la ponían en el cinto, era algo muy útil. La coraza era para protegerse el corazón, los órganos vitales, porque le podían, en ese tiempo no es como ahora, que la medicina no es como ahora. En ese tiempo si lo clavaban, chau. Hoy en día también, pero bueno. Pero protegía el corazón, protegía el estómago, el hígado, los intestinos, que es muy peligroso los intestinos, porque hay una infección enseguida. Yo como por mi trabajo un poco veo de eso, así que sé lo que pasa. El calzado era muy importante. ¿Se imaginan si iban descalzos? ¿Se imaginan estar descalzo peleando y de golpe pisó una piedrita cuando el otro le viene con la espada? O pisó, yo qué sé, un clavo. Tenía las sandalias del ejército romano, no voy a nombrar ahora cómo eran, pero yo estuve muy especiales, porque les permitía caminar, eran aireadas, porque caminaban mucho, y para que no se les ampollara los pies. El escudo es el arma defensiva más antigua. El escudo era para defenderse nada más. Algunos vieron en las películas, los romanos se ponían todos en fila, levantaban los escudos y era una cosa infranqueable. El yelmo cubría la cabeza, el casco, la espada. Era un arma blanca de 2 filos, chiquita o larga, pero de 2 filos. El arma ofensiva. Esta es el arma ofensiva. El escudo defensiva, esta ofensiva. Pablo dice que tenemos lucha no es contra carne y sangre, por tanto nuestras armas también tienen que ser de tipo espiritual. Es una lucha espiritual. Vamos a ver cómo es esto. El versículo 14 del capítulo 6 dice, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia».
El cinturón, como dijimos recién, era fundamental. Pero acá dice el cinto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Vieron que Pilato le pregunta a Jesús, ¿cuál es la verdad? Nosotros sabemos, la verdad es Cristo. Cristo es la palabra de Dios, la verdad es la palabra. La Biblia contiene la palabra de Dios, es la verdad de Dios, lo que Dios quiere que nosotros creamos. El cinturón de la verdad proporciona libertad espiritual y protección para nosotros, porque conocemos la verdad y eso nos va a librar de ser inducidos a error. ¿Se entiende, no? Vamos viendo un poco la importancia. Yo tengo el cinto de la verdad, entonces no puedo ser inducido a error. Ahora, no es un cinto que compro acá en la librería o en el kiosco. El cinto de la verdad es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Jesús le dice a los judíos en Marcos 12:24, el error de ustedes es que no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Hermanos, ¿conocemos la Escritura? ¿Cómo andamos con eso? En esto puedo hablar tranquilo porque yo leo todos los días. Cosas que no hago, por ahí no las digo. Pero esta sí, ¿cómo estamos con esto? ¿Estamos leyendo? ¿Estamos leyendo en forma ordenada? Porque no es cuestión de hoy leer Marcos 1:15, mañana leer Jeremías 3:14, pasado mañana Génesis 1:1, al otro día leer Apocalipsis 1:20. Estamos leyendo bien, en orden. Una vez escuché decir a alguien que para enamorarse de una persona hay que conocerla. Hay que conocerla. Y a Jesús, o sea, lo podemos conocer a través de lo que hacen los hermanos, las obras que hacen nosotros, pero sobre todo lo podemos conocer leyendo los evangelios. Leyendo los evangelios. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Si no lo conozco de oídas. Hoy en día que hay tantas películas y series, yo te doy una disculpa, Ale, a vos, porque cuando fue un brasileño dije, no, Chosen es mala. La verdad que la vi, tiene cosas que me hicieron llorar casi. Otras son, pero tiene cosas lindas, interesantes. Pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios. La única manera de conocer a Jesús, alguno me puede venir a hablar, me dice, che, mirá, a mí no, porque estoy casado, está mi esposa acá, nada, para nada, pero a un chico, che, mirá aquella chica, soy espiritual, que yo esto, que lo otro, ¡uy, qué bárbaro! Y cuando la conoce dice, no era así, porque conocer cambia la cosa. Me pueden hablar mucho de Jesús, pero si yo no lo conozco, si yo no veo su palabra, la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes, dice Pablo. Así que para tener una buena armadura, tenemos que tener el cinto que sostiene toda la armadura, fundado en la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. También dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que si queremos tener el cinto, debemos conocer lo que dice Dios. Hay una anécdota que estaba leyendo el otro día, que en los años 30, 1930, uno dice en los años 30, bueno, hay que aclarar, 1930, hubo, sobre todo esto para los más jóvenes, una recesión mundial muy grande, muy grande. Bueno, nosotros estamos experimentados en eso, pero en Estados Unidos eso era toda una cosa terrible, terrible. En la época de que vino un tal Keynes que decía, bueno, que uno haga el pozo a la mañana y otro lo tape a la noche, cosa de generar trabajo y que haya plata y sacar de toda esa recesión. No había trabajo, no había nada. Y cuenta que había uno que era un agricultor que tenía un campo muy grande
no me acuerdo en dónde era, Texas creo que era, en Texas. Texas es un estado como si fuera una provincia de Estados Unidos. Y viene una compañía petrolera, le dice, che, bueno, no le dijo che, eso traducido a criollo, che, ¿me dejás perforar a ver si sacamos, si hay petróleo acá? Y este que tenía el campo, ya no tenía ni para darle comer a la familia, ya anda, perforá, haz lo que quiera. Y resulta que apenas clavaron el pico en el pozo, salió petróleo, a tal punto que es una de las mayores productoras de petróleo, 80.000 barriles de petróleo por día. Y este hombre pasó a ser multimillonario de la noche a la mañana, en el peor momento de Estados Unidos. Y la cosa es, el hombre, ¿cuándo fue rico? Siempre fue rico, pero no lo sabía. No lo sabía. Tenemos la Biblia a veces ahí. Somos ricos. Tenemos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, toda la asistencia de Dios. No estoy haciendo hincapié en la Escritura, eso no quita las demás cosas, ¿no? La comunión, no, estamos hablando especialmente ahora de esto. Hay gente que, no entre nosotros, por supuesto, pero que pone la Biblia debajo de la almohada para que lo proteja. ¿Tenés Biblia? Sí que tengo. ¿La lees? No. Pero por ahí le trae suerte. La Biblia es la palabra de Dios. No quiero hacer, es la palabra de Dios, no la Biblia en sí, sino la palabra de Dios que está en la Biblia. Tu palabra es verdad, dice Juan, hablando de lo que dice el Señor. A través de ella Dios nos muestra su gracia, su voluntad, su propósito para nuestras vidas. ¿Cómo puedo saber quién es Dios y Jesús si no leo su palabra? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere? Cuando leo que Jesús dice que el diablo es padre de mentira, se me tienen que abrir los ojos. Porque a veces uno cuando viene de afuera del mundo, viene y dice, bueno, mentir sí, pero una mentira piadosa, a veces hay que decirla. Y Jesús dice, una mentirita chiquita es un bebé mentira, hija del padre diablo. Una mentirita, pero sigue siendo del mismo diablo. Para eso tengo que conocer la Escritura, para que se me saque la venda de pensar que algunas cosas las puedo hacer, porque como no conozco lo que dice la palabra, me siento libre. La verdad es como un cinto que sostiene nuestra vida. Llenemos nuestra mente y nuestro corazón con la palabra del Señor. Dice Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículos 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es importante la palabra, importante. La segunda pieza que Jesús nos habla, ya tenemos el cinto, estamos vistiendo al soldado. La siguiente es que nos habla es la coraza. También hoy en día la coraza que es incómoda. Sin embargo, hoy en día estamos acostumbrados a ver en la calle, la policía usa todo coraza. No es coraza como esa. Hoy le llaman, ¿cómo es que le llaman hoy? Chaleco antibalas. Chaleco antibalas. ¿Por qué? Pero el chaleco no vienen como eso de la época de los cruzados, los brazos, todo. No, simplemente el pecho. ¿Por qué? Porque se supone que es el lugar donde están los órganos vitales.
Le pegan un tiro en un brazo y bueno, va a tener problemas, pero va a zafar. Pero le pegan un tiro en el corazón, se acabó. Y esa es la función de la coraza. Ahora, acá no dice Pablo que nos pongamos un chaleco antibala. Acá dice que es la coraza de justicia. ¿Qué justicia? ¿Mi justicia? Yo soy un justiciero, me molesta. Esto es cierto, ¿eh? Si hay algo que me molesta es la injusticia. Yo le digo, yo veo la Cenicienta y me hace mal. Le digo de verdad, no es chiste. Lili lo sabe. Yo veo eso y me pone, a veces digo, no lo quiero ni ver. Me molesta, por más que sé que va a terminar bien. Pero no es esa justicia mi coraza. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Pero hay algo importante. Para podernos poner la coraza de justicia, tenemos que tener bien puesto el cinto de verdad. Porque la justicia de Dios la vamos a conocer a través de la verdad. Si no tengo firmemente colocado el cinto de la verdad, nuestra justicia se va a fundamentar en mi propia forma de pensar, en nuestros propios criterios, en nuestros propios criterios, lo que está bien y lo que está mal. A veces pensamos algo, no, esto está bien, y de golpe vamos a la palabra y decimos, no está bien. Pero como somos buenos, a veces creemos que Dios, todo lo que hace es bueno. Sí, todo lo que Dios hace es bueno. Lo que pasa es que lo que nosotros creemos que es bueno, a veces es bueno para alguien y malo para otros. Y Dios es justo para todos, no hace excepción de personas. Así que si nos basamos en nuestros propios criterios, nos puede conducir a ser legalistas, a autocondenarnos, un montón de cosas. Esto se refiere no a nuestra justicia o buenas obras, sino más bien a la justicia que Cristo que nos ha sido dada. Estamos justificados. Cuando Dios nos mira a nosotros, el día que lleguemos delante de Él, nos va a ver a través de la sangre de Jesús. No, yo no voy a decir, no, Señor, lo que pasa es que vos sabés que yo hacía esto para vos. Yo hacía lo otro, yo juntaba la silla cuando terminaba la reunión, hacía obra de teatro. Iba a decir que está bien. Pero esa no es nuestra justicia. Eso es lo que Dios nos permite hacer, es lo que Dios nos permite hacer. Porque hay obras que Dios preparó, no obras de teatro, sino obras que Dios preparó. Y esas son. Hoy oramos por ya que no está acá lo digo, por Claudia, que está en el hospital. Y oramos también por los que van a la cárcel y todo eso. Pues son cosas difíciles. Yo me imagino lo que debe pasar Claudia viendo ese dolor, ¿no? Yo veía la foto de ese chiquito que pedían y la verdad es que me dan ganas de llorar. ¿No? Y yo lo vi ahí la foto y me acuerdo todos los días porque lo tengo en la lista de oración, pero ella está todo el día trabajando con eso. Es la obra que Dios le dio y la verdad que Dios la tiene que preparar. Lo mismo que los que van a la cárcel o los que van a otro lado, los que están trabajando para el Señor en distintos lados. Interesante, ¿no? Las obras que Dios preparó para nosotros. Seguramente si uno pudiera elegir las obras, elegiría algo mejor. Como se acuerdan la obrita de Mónica, de irse de misionera al Caribe, no sé dónde. Dice Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es nuestra posición en Cristo solamente lo que nos da acceso a Dios, nos hace dignos, nos justifica, no por nuestros méritos. Decidimos reconocer que aparte de Él no podemos hacer nada. Si no estamos en Cristo, no valemos nada.
a pesar de todos nuestros fracasos, de nuestros errores, Él nos justifica. Lo bueno es que hoy hablábamos con Lili, Dios no abandona, ¿no? Dice, el que comenzó en nosotros la buena la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Bueno, nos da esperanza. No es que dice, voy a darte 3 días, te voy a dar una semana y si no andás, ¿vieron como dicen algunos? Bueno, te voy a dar un plazo. Dios dice hasta el día de Jesucristo. Nos va a perfeccionar. Él es quien protege nuestro corazón. Él protege nuestro corazón. Calzado. Calzado. Hoy en día hay mucho calzado cómodo. Habíamos dicho lo que eran las sandalias de los romanos. A veces hay mujeres en verano que se ponen sandalias y parecen esos zapatos, ¿vieron? Todo con las tiritas y todas esas cosas, pero bueno. En Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tener los pies calzados con el Evangelio de la paz nos permite estar listos para compartir su palabra en cualquier momento. ¿Vieron los bomberos? Están preparados para salir en cualquier momento. Yo tengo que estar atento, porque la oportunidad, no es esto un trabajo, hermanos, quiero decir, no es que yo tengo que cumplir esto es la vocación a la que Dios nos llamó. Entonces yo digo, tengo que tener el apresto, el estar presto, el estar preparado, el estar atento. Estoy tranquilamente, yo qué sé, pescando. Acá no sé a quién le gustará, a mí me gusta. Estoy pescando, pero tengo que estar atento. Calzado con el apresto del Evangelio. Porque Noé dice, bueno, hoy una vez hablaba con alguien, no voy a nombrar de dónde era, no era digamos, era una secta. Hablaba con mi yerno y mi yerno le dice, mi hija le dice, mira, mi esposo viene después de las 3 de la tarde. Dice, no, porque mi turno es hasta las 12. No, fíjense, para predicar tenía turno hasta las 12. Después ya no era su trabajo. Acá dice que tenemos que estar con el calzado, el apresto del Evangelio, estar en cualquier momento. Estoy en la cola del mercado, estoy en la panadería, no solo de pan vive el hombre. Estoy pescando. Pero Dios me hizo pescadores de hombres. Dios pone las obras. No sé si Dios se puede sentir defraudado, no sé. Pero cuando preparo una obra y yo digo, ole, y me voy para otro lado y no la hago, qué sensación, ¿no? Porque cuando Dios nos da algo, nos está confiando algo. Cuando nuestros hijos son chicos, cuando tienen 4 o 5 años y uno le dice, bueno, poné la mesa, ¿no? Por ejemplo, le está confiando algo, porque seguramente va a romper un plato, un vaso. Están aprendiendo. Pero si siempre, nunca va a pasar de ahí, si no. Ahora, cuando pasa de eso, después, y más cuando sea un poco más grande, van a enseñarle a cocinar. Yo, en casa, nuestros 4 hijos saben cocinar. No hicimos acepción de personas. Pero si cada vez que uno le daba algo lo hacían mal, de ahí no iban a pasar. Dios tiene obras para hacer con nosotros, porque nosotros, hermanos, acá no hay un grupo que son discípulos y un grupo que son creyentes meramente y un grupo que son salvos como por fuego. ¿Vieron esa palabra que dice salvos como por fuego? No, hermanos, acá o somos discípulos o no somos nada. Perdón, no, nadie se siente ofendido, yo no lo digo, lo dice el Señor. Así que tengamos en cuenta. El calzado, estar dispuesto. Se dan las oportunidades. Continuamente se dan las oportunidades. Continuamente. Nosotros yo me convertí en la casa de Iván Baker y él era terrible porque iban a algún lado, por ejemplo, una vez estábamos cruzando la calle, estábamos de vacaciones nosotros en la costa y él también coincidía ahí, él iba siempre a San Bernardo donde le prestaban una casa.
Y estábamos cruzando la calle, había una señora barriendo y dice, qué bueno como limpia, pero ¿sabe la limpieza? Y ahí está, ya estaba hablando del Evangelio del Reino. Ya estaba. Salimos preparados. Yo tengo en la mochila, si quieren les muestro, 3 o 4 nuevos evangelios, 3 o 4 folletos, 3 o 4 evangelios de Juan, porque no sé cuándo se va a dar. Aquel que Dios eligió para vida eterna, y Dios dijo, le vamos a dar a Carlos la responsabilidad, a ver qué hace. Pero resulta que Carlos en ese momento estaba viendo otra cosa. Y pasó. Ahora, ¿por qué es interesante esto? ¿Por qué habla acá porque parece descolocado, ¿no? Que de golpe nos hable del que está hablando de la armadura para defender, ¿no? Y nos dice el calzado del apresto de predicar el Evangelio. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la verdad que eso siempre me pegó. Digo, ¿qué será, no? Pero quizás una aproximación sea el estar ocupado en los negocios del Padre, ¿no? Y me vino a la memoria mientras escribía esto el rey David. En la época esa, no es como ahora, el rey salía al frente de sus ejércitos, ¿no? Salía al frente, había batallas. En ese momento las batallas no eran espirituales, digamos así, sino eran bastante carnales. Y el rey salía, hasta tenían épocas, las épocas de la guerra, ¿no? Debía ser en primavera, verano, por el frío, no sé. Las heridas duelen más con el frío. Pero resulta que David, los comandantes, quizás volviendo a esto de antes, las acechanzas del diablo, le dijeron, David, quédate, ¿para qué vas a venir si nosotros nos arreglamos solos? Y David no vio la artimaña del diablo y se quedó. Pero claro, David era un hombre de acción, así que se aburrió y subió a la terraza a ver los pajaritos. Y vio a la vecina. No vamos a hablar, pecó, cayó. Si él hubiera estado haciendo lo que tenía que hacer, no hubiera tenido tiempo para hacer lo que no tenía que hacer. Si yo estoy ocupando mi tiempo en los negocios del Padre, de ahí viene, ¿no? Si yo estoy preocupado, cuando viene alguien, ¿cómo gano a este para Cristo? ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo bendecir? Porque a veces es simplemente bendecirlo. Tiene hambre, le doy un sándwich, a lo mejor ni le prediqué, le di algo. Si yo no estoy en eso, si está mi mente en otra cosa, posiblemente deje entrar a algún pajarito. Pobre David. Después le hizo pisar el palito Natán cuando le vino, pero bueno, es otra historia. El ocuparnos de los negocios del Padre, mantenernos alertas a las obras que el Señor preparó para nosotros, el tener nuestros pies calzados con el Evangelio, nos mantendrá a salvo de las maquinaciones del diablo, de las artimañas del diablo. No vayas hoy que llueve. ¿A usted le pasó eso? No vayas que llueve. La pregunta es, ustedes saben que evangelio quiere decir buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. ¿Es optativo para mí llevar las buenas noticias? ¿Puedo elegir? ¿Voy a predicar o no? No, hermano, yo me convertí, pero mi ministerio es acomodar las sillas. Mi ministerio es limpiar. Pero predicar no me sale. Soy vergonzoso, soy tímido. Hable usted, hermano. ¿Es ilícito eso? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Una vez me decía un hermano, pero esto es para los apóstoles.
Bueno, yo entiendo que esto se lo dijo a los apóstoles, porque estaban ahí, pero le dijo que enseñen estas cosas a todos. Y lo último que me enseña es, andá y haz esto. Así que no hay escapatoria, ¿eh? No hay escapatoria. Tenemos que, pero no hacer un curso cómo evangelizar. Tenemos que depender de Dios, porque Dios da la palabra justa. Porque lo que tiene, la necesidad que tiene el corazón de la persona que está enfrente mío, no me lo va a decir un manual. Dios lo sabe. Y eso nos pasa, a veces uno se sorprende que dice algo y el otro se queda porque justamente metimos el dedo en la llaga. Y yo no sabía, yo no lo conozco, ustedes no lo conocen, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Tenemos que ser en eso, movernos en fe. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Somos enviados. ¿Te arrepentiste? ¿Te bautizaste? ¿Tenés el Espíritu Santo? Sos enviado. Sos enviado. Esta de Mateo 28 es la gran comisión. Dicen así. La gran comisión. Y la gran meta. El gran desafío, diría yo. No me acordaba la palabra que había estado viendo. Es el desafío. Comisión y desafío. ¿Cuál es la comisión? Ir y predicar a todos. ¿Cuál es el desafío? Hasta lo último de la tierra. Ah, pero yo no voy a viajar. No importa. Había un hermano que decía hace muchísimos años atrás, quiero ir a predicar a ser misionero, quería ir, no sé, a la India, a China, no sé a dónde. Y dice, Señor, ¿dónde voy? Y sintió una voz que le decía, ¿a dónde estás pisando? Y él vivía en una pensión. Así que predicó a los de la pensión, se convirtieron todos, porque la misión, hasta lo último de la tierra, es todo, es todo, incluye todo. Si alguno tiene un llamamiento para ir un poquito más lejos, si es de Dios, que vaya, pero por lo menos, dice, recibiréis poder para que seáis testigos. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Donde yo vivo. ¿Qué es Judea? Mi provincia. Y después llega hasta el último de la tierra. Así que no hay excusas. No, yo voy a evangelizar a China cuando junte plata para el pasaje. No, pará, hermano, si tenés que predicar, podés ir al supermercado para poder. Podés ir. Y de paso hablar con gente de China, ya que querés. Ánimo, falta poco. Ahora vamos a hablar del... ¿Se entiende esto, no? La armadura es mucho más compleja. A veces uno lee la armadura de Dios, vestirte con toda la armadura de Dios, el yelmo, la coraza, el cinto, pero estamos viendo qué es cada cosa. El escudo. Esta es el arma defensiva que Dios provee, que Dios nos provee para protegernos de los ataques del diablo. Dice, para los dardos encendidos del enemigo. El escudo de la fe es la dependencia del creyente de las promesas de Dios. De creer en Dios, en su fidelidad, en su poder para proteger y sostenerme. Puedo conocer toda la palabra de Dios. Puedo predicar en cada momento. Pero si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y el escudo de la fe únicamente vas ahí. Y esto a veces nos falla, hermanos, porque podemos tener fe para algo. Uno a veces dice, no sé a ustedes, a mí me pasa, tal persona, y me da imposible que esa persona pueda llegar a cambiar. ¿Saben cómo se llama eso? Incredulidad. Si yo pienso que hay algo que Dios no puede hacer, en ese aspecto no tengo fe. Y para poder parar los dardos encendidos del enemigo, tengo que tener fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. La mano de Dios se mueve a través de la fe. Cristo no podía hacer milagros si no había fe. Conforme a tu fe te sea hecho. Dios tiene poder, pero hay algo que depende de nosotros. El escudo es para protegernos y se basa en la fe. Pero otra vez volvemos a lo mismo de antes. ¿Fe en qué? ¿Vieron cómo dicen los jugadores de fútbol? Me tengo una fe en Dios y fe en su palabra. Fe en su palabra. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Conocemos la palabra de Dios? Porque si no, ¿cómo voy a...? Si yo no sé que a los que aman a Dios todo ayuda bien, cuando me pase un percance, no voy a tener consuelo. Pero si yo sé que ayuda bien, bueno, voy a decir, bueno, Señor, esto me duele porque no nos va a quitar el dolor, pero vos estás preparando algo para mí. Volvemos a lo mismo. La fe necesita estar basada en la palabra de Dios. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios, no otra cosa. No otra cosa. Maldito el que confía en el hombre, dice la Escritura, ¿no? Poner la fe en una persona. El escudo de la fe nos protege de los ataques del mal. ¿Cómo vienen los ataques? Tentaciones, engaños, mentiras, las artimañas. ¿Cuántas cosas? El maligno nos acusa con miedos, no puedo, no sirvo, soy un fracaso. O todo lo contrario, soy un incomprendido, me tienen envidia, no me reconocen, soy un genio y nadie se dio cuenta. No, el diablo viene con todas las mentiras. El escudo de la fe. La fe implica confiar en el poder y la provisión de Dios, incluso cuando las cosas son difíciles. Cuando estamos en el medio del mar, en la tormenta, y Jesús parece que está dormido, porque no sabemos dónde anda, y decimos, me dejó solo, ahora sí que me quedé solo, me lo olvidé a Dios en algún lado, ¿dónde estoy? En ese momento, apelemos a creer a Dios. Dios está ahí. Me lo digo para mí, yo también necesito esto. La fe es esa confianza en Dios que permite levantar una barrera contra el enemigo. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Vieron que interesante esto, ¿no? El fin de todo este mensaje me parece que es ese. Leamos la palabra, pero hay otro aparte, el resumen va un poquito más. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe. Pero nuestra fe en Dios, nuestra fe en lo que Él dice. Fe, pues, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Quién es dice en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe? Busquemos a Cristo. Por último, no es lo último, pero tenemos el yelmo. El yelmo, que no es la batidora, es un casco. Cubre nuestra cabeza.
cubre nuestra cabeza. Y dice, el yelmo de la salvación. Tenemos que estar, Jesús nos salvó. Dice que todo lo que nos acusaba está destruido, no archivado, porque si está archivado en algún momento se puede sacar de archivo, ¿no? Se escribe, sáqueme de archivo esto a ver lo que hizo esta persona, otra vez todo. No, está destruido. Dice la palabra tirado al fondo del mar. Espero que en esa fosa de las Marianas, que son como 10.000 metros de profundidad, bien abajo, el yelmo de la salvación. Porque vienen mentiras. Hay un dicho que dice que nadie puede evitar que los pajaritos den vuelta alrededor. Lo que sí de la cabeza, los pensamientos, ¿no? Como pajaritos. Pero sí podemos evitar que aniden. Y esto es difícil, a mí me cuesta, hermano. A mí me cuesta. Echo un pajarito por un lado y me viene otro por el otro. Y cuando me doy cuenta ya está juntando pajita para hacer el nido. A veces hasta ponen los huevitos. Pero tenemos que agarrarnos, la salvación. Somos salvos, Jesús nos salvó. Tenemos la victoria. No hay nada, no hay argumentos contra nosotros, no por nuestro mérito, sino por el Jesús. Cuando dijo consumado es, ya está. Estuve leyendo un tiempo seguido, casi 2 meses, el capítulo 1 de Efesios en todas las versiones, y habla de la gracia. Léanlo, hermano, es maravilloso. La gracia, a Dios le gustó salvarnos por la gracia, quiso. Eso fue lo que deseó con todo su corazón. El yelmo representa la esperanza y la certeza de la salvación, protegiendo la mente de los pensamientos negativos y de desesperación. Estaba anclada en la certeza de la victoria de Cristo. Pero tenemos que creer. No dar lugar al diablo, dice la palabra, ¿no? Es importante proteger esto de los pensamientos. Por último, bueno, yo siempre digo por último, pero no es lo último, no se hagan ilusiones. Tenemos la espada. La espada es de la armadura el único elemento de ofensivo. El único. Es para ir para adelante. Y yo he leído, no sé, creo que como ustedes, miles de veces, por no exagerar, exagerando un poco, diría mi esposa, muchas veces leímos la armadura de Dios. Y uno dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada? Es la palabra de Dios. Pero, ¿qué dice acá? ¿Quién usa la espada? ¿Yo? Leamos bien. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada la usa el Espíritu Santo, que está en nosotros. La espada la usa el Espíritu Santo. Él es el que... Ahora, ¿de dónde saca la palabra? De la que tenemos en nuestro corazón. Algunos cuando leen, por ejemplo, Hechos 2, cuando Pedro se para, dijo, como dijo el profeta Joel, etcétera, uno dice, mirá, el Espíritu le trajo la palabra, se la puso en la cabeza. No, hermanos, la sabían. Todos los judíos, hasta los 9 años, a los 9 años más o menos, se sabían los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Cuando ellos nombran y hablan de la palabra, es porque la tenían acá, y la tenían acá. Entonces el Espíritu Santo agarra esa espada, que es más aguda que espada, que ahora vamos a leer el pasaje, usa esa espada, que es la palabra de Dios, para atacar, ofender, parece que no, para la ofensiva, para contrarrestar. Jesús estaba en el desierto, vino el diablo y le dijo, convierte estas piedras en pan si tenés hambre. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí usó la espada, punto. Solo a tu Dios adorarás, pum, la espada. Ya no usó ni el escudo, ni el yelmo, ni nada, usó la espada. Cuando viene el diablo con alguna cosa de esas, tenemos que tener en nuestro corazón
la palabra. Y tenemos que estar conectados, porque no es decir, a esto voy, me viene algo y digo una palabra de Dios, porque es la espada. No, no, tengo que estar en comunicación, tengo que estar en el Espíritu, para que Dios use, el Espíritu Santo use la palabra correcta. Porque a lo mejor nuestra contestación, en vez de ser la espada del Espíritu, es un hacha. ¿Se entiende, no? Un hacha o un palo, para darle al otro un palazo o un hachazo. Y no la espada que dice la palabra. ¿Dónde está la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, esta palabra, esta espada la usa el Espíritu Santo. Tenemos que estar dependiendo de él. No viendo a ver cómo le damos a este para ver cómo. Porque a veces usamos el hacha, no la espada. Todos, me incluyo. Volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo usa la palabra que tenemos atesorada en nuestro corazón. Por último, ahora sí, termina diciendo Pablo que debemos orar en todo tiempo. Porque esta es la otra parte. Y esta es la parte fundamental, que da, digamos, el cierre a la armadura de Dios. Orar en todo tiempo. Porque si no la palabra, si yo no tengo una dependencia del Señor, si no dependo del Señor, entonces esa palabra puede llegar a quedar vacía. O usarla mal, o usarla como para mal en vez de usarla para bien. Usarla para ponerle, como se dice comúnmente, para ponerle la tapa a otro. Pero acá dice Pablo, por último, en toda oración y ruego, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. No solo hay que orar por uno. ¿Cuánto ocupa mi oración orar por mí? ¿Y cuánto ocupa orar por otros? ¿Cuánto ocupa? Tengo 50% y 50%, tengo 90% para mí, Señor, el trabajo, la casa, el auto, esto, lo otro, acá, y después digo, Señor, acordate de los hermanos, o el 90% es orar por la iglesia, por los hermanos, por la obra, por lo que Dios tiene, y después digo, bueno, Señor, acordate que yo también necesito. ¿Cómo es? Por acá Pablo dice, por los hermanos. Y es más, dice, y que oren por él, para que él pueda hablar con denuedo, sin vergüenza, sin ataduras. Creo que, si no me equivoco, había dicho Gaitán que denuedo era sin ataduras, ¿no? Con denuedo era hablar sin ataduras. ¿Cuántas veces tenemos ataduras? Uy, si le hablo a este me va a sacar, este tiene cara de malo. ¿Vieron cuando uno dice cara de malo? ¿Te acordás, Ale, ese que estaba allá en la obrita, que el tipo tenía una cara de... y después resulta que hasta le caían las lágrimas. Nosotros juzgamos de una manera que no sabemos cómo juzgamos. Nuestro corazón es engañoso y perverso. Con toda oración y súplica. Jesús mismo nos manda, dice, velá y orá pues para que no entres en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero aclarar esto. Cuando dice la carne es débil, porque no es una excusa para poder hacer cosas que no debemos y decir, la carne es débil. La carne está crucificada. Yo tengo que andar en el espíritu, no tengo que andar en la carne. La carne es débil, por supuesto que es débil, pero tengo que velar y orar y andar en el espíritu, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo dice Romanos 1, Romanos 8. Es interesante Romanos 8.
Más allá de cuando después dice a los que aman a Dios todo ayuda bien y que nada nos podrá separar del amor, y todas esas cosas que dice que son muy grandes, muy lindas, también al principio nos habla de esto, de que si andamos en la carne no vamos a ser condenados. La no condenación es estar en el Espíritu. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué Espíritu? Al Espíritu Santo, a lo que Dios tiene para nosotros. Resumiendo lo de la armadura, conocer la palabra de Dios. Importantísimo, conocer la palabra de Dios. Conocer lo que Dios dice. Conocer lo que Dios dice. Segundo, creer lo que Dios dice. Ustedes habrán visto cuando escuchan a algún político hablar o a algún empresario o alguien, siempre nombran la palabra de Dios. Siempre la nombran, pero no la creen. La nombran según la conveniencia, pero no la creen. Así que no solo es menester conocer la palabra de Dios, sino que es necesario creerla, la palabra de Dios. Y el otro punto, que es tan importante como leer la palabra, es orar. Orar a Dios. Depender de Dios. Si yo oro solo oro y no leo la palabra, puedo terminar en una confusión. Grandes sectas han nacido de gente que ha tenido alguna revelación extraña, que si hubieran leído la Escritura se hubieran dado cuenta que eso no era de Dios. Si leemos solo la palabra y no oramos, nos podemos convertir en religiosos. Así que conocer la palabra, creerla, orar. Bueno, de más está decirlo, vivirla. Tengamos toda la armadura de Dios. Conozcamos qué es la armadura de Dios. Y busquemos al Señor. Amén. Oramos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque vos proveíste para nosotros una armadura, Señor, para que guarde nuestra mente, nuestro corazón. Señor, podamos parar los dardos encendidos del enemigo, podamos aún contestar con tu verdad que penetra, Señor, hasta lo profundo, como una espada, Señor, también esto de tener el calzado del Evangelio, Señor, para estar presto a dar verdad, razón de ti, allá donde estemos, Señor, para que no estemos ociosos, porque si estamos ociosos, Señor, no podemos deslizar, tenemos que estar atentos, Señor. Los tiempos son malos, son pocos, queda poco tiempo. Señor, vos tenés un propósito, y nos has llamado, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia vos nos llamaste. Señor, vos nos llamaste a formar parte de tu familia. No hay un mérito en ninguno de nosotros. Señor, ninguno de nosotros tiene un mérito personal por el cual vos lo hayas llamado. Pero te damos gracias porque, Señor, tuviste misericordia. Y hasta acá nos ayudó el Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.